Santiago Giorgetta, consultor político titular de Proyección Consultores Camino a las PASO. Tienen una última encuesta que, bueno, la encuesta el 13 de agosto, ahí se termina todo, ¿no? Pero bueno, Santiago, a ver cómo viene el panorama para el 13 de agosto. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, a nivel nacional tenemos un escenario estable según los números que fuimos teniendo a lo largo del año, donde sin duda la fórmula Sergio Massa Rossi va a ser la fórmula más elegida por los argentinos y las argentinas, con un 26% de intención de voto, y Grabois un 5,2%. Ahí tenemos por un lugar, Sergio Massa lo que está haciendo es reteniendo el votante del peronismo, el votante del kirchnerismo con ese 26%, y bueno, y Grabois conteniendo una parte que no está dispuesto a votarlo hoy a Massa, pero sí vemos una linealidad de que ese votante que hoy vota a Grabois, en octubre se va a ir directamente a Sergio Massa, garantizando ese piso de 30%, 31% Claro, para claro, Unión por la Patria. está bien. Bien, bien, un buen dato este, ¿no? Es un buen dato. Hay un piso ahí que se mantiene y que ahora tiene que sumar y crecer, ¿no? Exactamente, Gustavo, exactamente. Mm. Gustavo, vamos a ir a una elección compleja donde estuvimos viendo que la asistencia a la elección no fue alta y seguramente esa mayor cantidad de gente que se incorpore luego de las PASO tiende, según los últimos años, tiende a acompañar en mayor medida el oficialismo que las oposiciones. Y hablando de oposición, bueno, ¿quién se impondría, según nuestros estudios, en la interna de la oposición, la más importante, es Patricia Bullrich, con un 20,4% de intención de voto, a Horacio Rodríguez Larreta, que hoy lo tenemos en 14 puntos. Una distancia de 6%, Mm. que para nosotros ya es difícil de descontar para el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, sigue siendo competitiva esa interna de cara al 13 de agosto. Y Sí, Javier daría la Milei, impresión sí, que ahí empieza tal vez a revertirse, ¿no? En las últimas 2 semanas por algunas equivocaciones tuvo, políticas sí, de Patricia Bullrich, exactamente. ¿no? Primero, bueno, Bullrich tuvo un pico de crecimiento con la caída de Milei. Eso fue totalmente Claro. lineal. Milei lo teníamos en 23 puntos, ahora lo tenemos en 19. Esos 4 puntos fueron directamente a Patricia Bullrich, que estaban Mm. 15 y 6%, la reta estaban 15, o sea, no teníamos un empate técnico. Se diferenció de forma bastante importante, y ahora se achicó. Tuvimos hasta 8 o 9 puntos de diferencia, ahora se achicó. No fueron bien recibidas las declaraciones de Patricia Bullrich, sobre todo la del blindaje. Errores que entendemos que cuando una persona se siente ganadora, dice cualquier cosa y bueno, Bueno, pifian feo entonces, ojo, como porque pifió todavía Bullrich. faltan, teniendo en cuenta que mucha gente define el voto las últimas 72 horas, puede haber alguna sorpresa ahí. Creemos que sorpresa va a haber esta elección, y bueno, esa puede llegar a ser una. Y después, bueno, ver qué pasa con Javier Milei, que hoy, como te decía, Claro. lo tenemos en 19 puntos. Milei que tiene un componente, porque mucha gente hace una linealidad, te suma los votos juntos por el cambio con los votos de Milei, dicen, bueno, pero esta elección ya se terminó porque va a balotaje. Los Claro. votos de Milei no son lineales al votante de Juntos por el Cambio. Es más, nosotros lo que preguntamos muchas veces es la elección general, cómo se daría, y ahí el escenario cambia sustancialmente. Pero bueno, eso va a ser dentro de 2 meses, falta mucho. Nosotros decimos, bueno, ciencia ficción, la Argentina esos tiempos son mucho tiempo, pero bueno, va a haber que ver si Milei mantiene ese 19%, si le alcanza, al no tener una fuerza nacional contundente para lo que es cuidar los votos, como se llama, en todo el país. No le fue bien en las elecciones provinciales, pero bueno, veremos este número que se estabilizó muy fuerte. Y después, quienes estarían pasando el piso del 1,5 lo tenemos a Charetti y Randazzo con 2,4%. El frente de izquierda, bueno, vos que hablabas de Miriam Bregman es la más votada dentro de la interna con una diferencia de 2-1 sobre Ujú. Solano, también estarían ingresando, y el último que nos aparece que estaría pasando el umbral del 1,5 es Guillermo Moreno, que ese también es un voto netamente peronista que seguramente después también se transfiera de Claro. forma directa a Unión por la Patria. Total. El resto, tenemos más o menos un 10-12% de que votan a otras fuerzas o voto blanco que está en el orden del 7%. Eso Y es Nación. en Nación. En la ciudad. En la ciudad, bueno, en la ciudad tenemos un escenario bastante complejo, en el sentido que Jorge Macri lo vemos imponiéndose en la interna a Martín Lustó, 31% a 22%, y el que ingresa competitivo es Leandro Santoro, 25% de intención de voto, está consolidado el voto de Santoro desde el 2001, desde el Ujú. 2019, en el 2001 y ahora. ¿Qué pasa? Cuando sumamos a Macri con Lustó, Juntos por el Cambio aparece por encima de los 50 puntos para evitar el balotaje.
Pero cuando preguntamos a los votantes de Lustó si después votarían a Jorge Macri en la elección general, ahí se produce el quiebre. Jorge Macri en la elección general no nos da por encima del 45% de los votos, lo que le da la oportunidad histórica a Leandro Santoro de, después de casi 20 años, competir en un balotaje contra Jorge Macri, que no es el mejor candidato según Claro. los porteños y las porteñas en esta elección. Ujú. Y el otro factor es, bueno, Ramiro Marra, 9 puntos, casi 10 puntos de intención de voto, o sea, lejos de la intención de voto de Milei. También, además, como está planteada la elección en la Ciudad de Buenos Aires, va a ser difícil que, no tiene el arrastre de Milei, va a ser difícil que pueda crecer más. Y el resto de la fuerza, bueno, la izquierda recién en la interna con 3 puntos, pero el resto de las fuerzas también muy, muy poquita intención de voto. Ujú. Y a nivel de la provincia de Buenos Aires, está muy cómodo Kicillof, ¿no? En esta paso va a estar cómodo Kicillof, sin duda va a ser el candidato más votado, con una diferencia amplia sobre el segundo, que en este caso lo tenemos a Diego Santilli. Ujú. Entendemos, ese Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires sin duda es el que mejor mide, la gestión está muy bien valorada, es como el motorcito de Claro. la elección nacional. ¿Qué complejidad tenemos acá, Gato? Que Santilli mide 19% Sí. y Néstor Grindetti 16%, pero Santilli está en la boleta de Horacio Rodríguez Larreta y Grindetti en la de Bullrich, que en provincia de Buenos Aires la boleta de Bullrich pesa más hoy que la de Larreta. Entonces, esa paso a gobernador va a ser muy interesante de ver, porque además Grindetti no está pasando un buen momento, no solo porque tiene un nivel de conocimiento bajo en provincia de Buenos Aires, sino que quienes lo conocen no lo valoran de forma positiva, y eso se exacerbó los últimos días con lo que pasó en Independiente, que Mm. no es un caso menor. ¿Vos creés que influye lo deportivo Sí, también? sí, Sí. sí, porque esta última semana Ajá. tuvo un pico en el descenso, De en la imagen. descenso. Ah, mira, Sí. mira. Ahora, ahí esto es raro, porque si hay tanta diferencia en la provincia de Buenos Aires, yo no creo que corten, ¿no? Cuando van a votar a unas PASO, vota la lista completa, digo, Santilli y Rodríguez Larreta, y eso le puede dar mucho caudal de votos a Rodríguez Larreta después. Es difícil el corte como se lo plantea, porque cuando el otro día se hablaba, bueno, de corte de boleta, cuando uno corta, o cuando las personas suelen cortar, te cortan o el primer cuerpo, que es el presidente, o el último cuerpo, que es el intendente. Y es más, el que suelen cortar más para incorporarlo a otros sectores es el intendente. Teniendo en cuenta los cuerpos que tiene esta boleta y dónde están ubicados, tanto Kicillof como Santilli, lo más probable es que sean dos componentes de arrastre de boleta. O sea, aquel que vaya a votar a Kicillof, lo más probable es que arrastre para arriba a la fórmula presidencial o a las fórmulas locales, y el que vaya a votar a Santilli arrastre en cierta medida a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Y Hay qué? una particularidad además. La boleta de Santilli está pintada de otro color. Está pintada de color colorado, Sí. que llama mucho la atención. ¿Y qué arrastra más, Santiago? ¿La boleta nacional a la de gobernador o la de gobernador a la nacional? No, hoy la de la gobernadora a la nacional. Por eso decía recién que es el motorcito en provincia de Buenos Aires que empuja para adelante, y va a empujar para adelante a la boleta nacional. Claro. Bueno, ahí me parece que en esto hay que ver eso. No me quiero poner en tu papel, ¿no? Vos sos el analista, pero cómo arrastra la provincia ¿Mm? Me parece que se va a definir se puede definir en la provincia de Buenos Aires también la elección de Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, sí, claramente la elección interna se va a definir en la provincia de Buenos Aires para Juntos. Eso Bueno, no tenemos duda. bueno. Santiago, gracias. ¿Alguna otra consideración que nos quieras dejar esta mañana? No, una de las cuestiones importantes va a ser para la elección la cantidad de gente que Sí, vaya a votar, sí, y sí. estar muy atento al voto en blanco. Claro. Bueno. Gracias, Santiago. Por favor, un abrazo. Abrazo grande. Bueno, ahí también importante lo que acaba de decir respecto a lo de Leandro Santoro, ¿no? Anoche fue muy claro, muy contundente Leandro Santoro al pedir el voto y a evitar esto que algunos dicen, bueno, no, en las PASO vamos a votar por tal candidato para perjudicar al otro. Anoche fue muy concreto en esto Leandro Santoro. Dijo, yo necesito que vayan, que me acompañen con el voto, y dijo, si entramos al balotaje, cambia la historia.